Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nombre de tu canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta para sumergirnos juntos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, el universo de las celebridades turcas. Y hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando por las redes sociales y los titulares de las revistas del corazón. ¿Qué está pasando realmente con Kerem Bürsin y su supuesta aversión al amor, especialmente después de su relación tan mediática con Hande Erçel? Sí, sé que muchos de ustedes son fanáticos incondicionales de esta pareja, o mejor dicho, es pareja, y han seguido cada uno de sus pasos, desde los momentos más románticos hasta la inevitable ruptura. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿está Kerem realmente evitando el amor, o hay algo más profundo detrás de esta actitud que percibimos? ¿Hay cicatrices emocionales que aún no han sanado? ¿O simplemente está enfocado en su carrera y prefiere mantener su vida personal alejada de los reflectores? Vamos a explorar todas las posibilidades y a analizar las pistas que nos ha dado el propio Kerem a través de sus entrevistas, sus redes sociales y sus proyectos profesionales. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de sus series favoritas, entrevistas exclusivas y, por supuesto, mucho chisme jugoso. Así que no se pierdan ni un solo vídeo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué oculta realmente Kerem Bürsin. Vamos a empezar por el principio. La relación de Kerem y Hande fue como un cuento de hadas para muchos de sus seguidores. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam Love is in the Air, y la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance floreció a la vista de todos, documentado en fotos idílicas en las redes sociales y en entrevistas donde no escatimaban elogios el uno para el otro. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad explotó. De repente las noticias de su ruptura comenzaron a circular, y la confirmación llegó poco después. Las razones exactas de la separación nunca se hicieron públicas, lo que dio lugar a un sinfín de especulaciones y teorías. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado fuerte, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones, e incluso hubo rumores de terceras personas involucradas. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Pero lo que sí es evidente es que la ruptura dejó una marca en ambos. Si bien Hande ha sido vista en citas y se le ha relacionado con otros hombres, Kerem, por el contrario, ha mantenido un perfil mucho más bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Y es aquí donde surge la pregunta ¿por qué? ¿Es simplemente una cuestión de tiempo para que vuelva a enamorarse, o hay algo más profundo que le impide abrir su corazón a una nueva relación? Una de las teorías más populares es que Kerem aún no ha superado completamente la ruptura con Hande. Después de una relación tan intensa y pública, es comprensible que necesite tiempo para sanar y recuperarse. El duelo amoroso es un proceso complejo que puede llevar meses, incluso años, y cada persona lo vive de manera diferente. Quizás Kerem simplemente necesite más tiempo para procesar sus emociones y estar listo para empezar de nuevo. Este proceso de duelo, en el caso de figuras públicas, se complica aún más por el constante escrutinio mediático y la presencia omnipresente de recuerdos en redes sociales. Cada fotografía, cada vídeo que resurge en la web, actúa como un recordatorio constante de lo que fue y ya no es. Es una forma de duelo amplificada, donde la privacidad es un lujo que no se pueden permitir. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidas las celebridades. Cada paso que dan es analizado y juzgado por el público y los medios de comunicación. Una nueva relación significaría una nueva ola de atención, especulaciones y comparaciones con su relación anterior. Es posible que Kerem simplemente prefiera evitar todo ese drama y centrarse en su carrera y en su bienestar personal. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de navegar por los constantes rumores y chismes puede ser abrumadora. Para muchos la soltería se convierte en un escudo, una forma de protegerse del torbellino mediático y de mantener cierto control sobre su propia narrativa. Otra posibilidad es que Kerem esté priorizando su carrera en este momento. Después del éxito arrollador de Sen Kalkam, su carrera se ha disparado a nivel internacional. Ha recibido ofertas para protagonizar nuevas series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero.
Quizás esté enfocado en aprovechar al máximo estas oportunidades y construir una sólida trayectoria profesional antes de comprometerse en una nueva relación. El mundo del espectáculo es implacable y el éxito, por efímero que sea, exige dedicación y sacrificio. Para muchos actores, la vida personal queda relegada a un segundo plano mientras persiguen sus ambiciones profesionales. La estabilidad emocional a menudo se sacrifica en aras del reconocimiento y la oportunidad. También es importante recordar que Kerem es un hombre muy reservado y discreto en lo que respecta a su vida personal. A diferencia de otras celebridades que comparten cada detalle de su día a día en las redes sociales, él prefiere mantener cierta distancia y proteger su intimidad. Es posible que simplemente no quiera hacer pública ninguna relación hasta que esté completamente seguro de que es algo serio y duradero. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, la discreción de Kerem Bürsin es un rasgo refrescante. Su deseo de proteger su vida privada refleja una madurez y una comprensión de los peligros de la fama. No se trata de evitar el amor, sino de protegerlo de la mirada pública hasta que esté listo para compartirlo con el mundo. Pero más allá de todas estas teorías, hay una realidad innegable: Kerem Bürsin es un hombre soltero y libre de hacer lo que quiera con su vida amorosa. No tiene ninguna obligación de estar en una relación o de dar explicaciones a nadie sobre sus decisiones. Quizás simplemente está disfrutando de su soltería, explorando sus intereses y pasiones, y descubriendo lo que realmente quiere en la vida. La soltería, lejos de ser una carga, puede ser una oportunidad para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Es un tiempo para enfocarse en uno mismo, para explorar nuevas pasiones, para viajar, para aprender y para construir una vida que sea auténticamente satisfactoria. Y hablando de lo que realmente quiere en la vida, es importante analizar las declaraciones que ha hecho Kerem en diferentes entrevistas. Si bien no ha hablado directamente sobre su vida amorosa, sí ha compartido sus pensamientos sobre el amor, las relaciones y el matrimonio. En varias ocasiones ha expresado su creencia en el amor verdadero y duradero, pero también ha enfatizado la importancia de la independencia y la individualidad dentro de una relación. Ha hablado sobre la necesidad de mantener la propia identidad, de perseguir los propios sueños y de no perderse en la relación. Para Kerem, el amor no es posesión ni control, sino un apoyo mutuo en el camino hacia el crecimiento personal. También ha hablado sobre la importancia de la comunicación y la confianza en una pareja. Para él es fundamental que ambos miembros de la relación se sientan cómodos siendo ellos mismos y expresando sus necesidades y deseos sin temor a ser juzgados. Además, ha destacado la importancia del respeto mutuo y del apoyo incondicional. La comunicación abierta y honesta es la base de cualquier relación exitosa, y la confianza es el pegamento que la mantiene unida. Sin estos elementos, la relación está destinada a desmoronarse bajo la presión de los desafíos y las dificultades. Estas declaraciones nos dan una idea de lo que Kerem busca en una pareja y de lo que considera importante en una relación. Quizás esté esperando encontrar a alguien que cumpla con sus expectativas y que comparta sus valores antes de comprometerse en una nueva relación. No se trata de buscar la perfección, sino de encontrar a alguien que sea compatible en un nivel profundo, alguien con quien pueda compartir una visión de la vida y construir un futuro juntos. Otra pista que podemos analizar son sus proyectos profesionales. Después de Senkalkam, Kerem ha participado en una serie de proyectos diferentes, tanto en televisión como en cine. Ha interpretado personajes muy diversos, desde un agente secreto hasta un boxeador, lo que demuestra su versatilidad como actor. Su elección de roles revela un deseo de desafiarse a sí mismo, de explorar diferentes facetas de su talento y de no encasillarse en un solo tipo de personaje. Su trabajo refleja una pasión por la actuación y un compromiso con su oficio. Además, ha incursionado en la producción cinematográfica, creando su propia productora. Esto demuestra su ambición y su deseo de tener un mayor control sobre su carrera. Es posible que esté invirtiendo gran parte de su tiempo y energía en estos proyectos, lo que le deja poco espacio para una relación. La creación de su propia productora no solo le da más control creativo, sino que también le permite contar historias que son importantes para él, historias que reflejan sus valores y sus creencias. Es un paso audaz y ambicioso que demuestra su compromiso con la industria cinematográfica y su deseo de dejar su huella en el mundo. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿está Kerem realmente evitando el amor? Creo que la respuesta es más matizada de lo que parece a simple vista. No creo que esté evitando el amor per se, sino que está siendo más selectivo y cauteloso en sus decisiones.
Ha aprendido de sus experiencias pasadas y está buscando algo más profundo y significativo. La experiencia de una relación pública que terminó en decepción seguramente ha dejado una huella en su forma de ver el amor. Es comprensible que ahora sea más cauteloso y que quiera protegerse de futuras decepciones. No se trata de cerrar las puertas al amor, sino de abrirlas con más cuidado y discernimiento. Quizás esté esperando encontrar a alguien que lo ame por quien es realmente, más allá de su fama y su éxito. Alguien que lo entienda, lo apoye y lo haga sentir seguro y amado. Alguien con quien pueda construir una relación sólida y duradera, basada en la confianza, el respeto y la comunicación. El amor verdadero no se basa en la apariencia o en la fama, sino en una conexión profunda y auténtica. Es encontrar a alguien que te acepte con tus virtudes y tus defectos, alguien que te ame incondicionalmente y que te apoye en tus sueños. En definitiva, creo que Kerem Bürsin no está evitando el amor, sino que está esperando el momento adecuado y a la persona correcta. Y mientras tanto está disfrutando de su vida, persiguiendo sus sueños y construyendo un futuro brillante. Su enfoque en su carrera, su discreción en su vida personal y sus declaraciones sobre el amor y las relaciones sugieren que está buscando algo más que una simple aventura romántica. Está buscando una conexión genuina, una relación que sea significativa y duradera, y está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para encontrarla. Para concluir, hemos explorado las posibles razones por las que Kerem Bürsin parece estar evadiendo el amor después de su muy publicitada relación con Hande Erçel. Consideramos el tiempo necesario para la sanación emocional, la presión mediática, la priorización de su carrera y su naturaleza reservada. Analizamos sus declaraciones sobre el amor y las relaciones, y examinamos sus proyectos profesionales para obtener más pistas. Hemos visto cómo la fama y la atención mediática pueden complicar las relaciones, cómo la presión de mantener una imagen pública perfecta puede afectar la vida personal y cómo la búsqueda del éxito profesional puede dejar poco espacio para el amor. También hemos explorado la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto en una relación, y cómo la experiencia de una relación fallida puede influir en la forma de ver el amor en el futuro. Es importante recordar que las celebridades también son personas con sentimientos y necesidades. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida amorosa y a mantener su intimidad. No debemos juzgarlos ni presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. En lugar de eso, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. En lugar de especular sobre su vida amorosa, deberíamos centrarnos en su talento y en su trabajo. Kerem Bürsin es un actor talentoso y un hombre ambicioso que está trabajando duro para construir una carrera exitosa. Deberíamos apoyarlo en sus proyectos profesionales y celebrar sus logros, en lugar de obsesionarnos con su vida personal. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem está evitando el amor, o simplemente está siendo cauteloso? ¿Qué opinan de su relación con Hande? ¿Les gustaría verlo en una nueva relación pronto? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy valiosas y nos ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando vídeos interesantes y entretenidos para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Además, quiero agregar una reflexión sobre la idea del amor verdadero, y cómo se presenta en la cultura popular. A menudo se nos bombardea con imágenes de relaciones perfectas, de finales felices y de amores incondicionales. Sin embargo, la realidad es que el amor es complejo, desafiante y a menudo doloroso. No siempre hay finales felices y las relaciones requieren trabajo, compromiso y sacrificio. Es importante tener expectativas realistas sobre el amor y no dejarse llevar por las fantasías que se presentan en las películas y las series de televisión.
El amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una conexión profunda y auténtica entre dos personas que están dispuestas a crecer juntas, a superar los desafíos y a apoyarse mutuamente en el camino. Finalmente quiero recordarles que el amor no es la única cosa que importa en la vida. Hay muchas otras cosas que pueden traer alegría, satisfacción y significado a nuestras vidas, como la amistad, la familia, la carrera, los pasatiempos y la búsqueda del autodescubrimiento. No debemos sentirnos presionados a estar en una relación o a encontrar el amor verdadero, si no estamos listos o si no es lo que queremos en este momento. Lo más importante es ser felices con nosotros mismos y vivir una vida que sea auténtica y satisfactoria. Nos vemos en el próximo vídeo.